Bien, y ya está nuestro invitado aquí en el estudio Henrich y Loyola de la FM de la Calle. Es Mariano Schles, que es profesor de Historia de América Colonial en la Universidad Nacional del Sur, investigador del CONICET, especialista en Historia del Comercio y los comerciantes en el Río de la Plata en los siglos XVIII y XIX. Tiene editados libros como La necesidad es ley suprema, El capital mercantil en el Río de la Plata, del monopolio comercial al industrial entre 1770 y 1825, Dios, Rey y Monopolio, Los comerciantes monopolistas y la contrarrevolución en el Río de la Plata, tardo colonial, y el informe de Woodbine Parish sobre las revoluciones en América del Sur, 1822, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Inteligencia Británica temprana sobre América Latina. Su tesis fue sobre los circuitos comerciales tardocoloniales, el caso de un comerciante monopolista, Diego de Agüero, 1770-1820. Mariano, muchas gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, te contaba que un poco la idea en este agosto sanmartiniano era hablar sobre la independencia y los procesos que hay detrás, y bueno, nos parecía interesante también dentro de todo ese periodo lo que es tu mirada particular, que por lo que veo es la de muy poquitos también, de ver qué pasa específicamente, ¿no?, en ese tiempo de transición de una forma a otra de sistemas económicos y políticos. Y veía un artículo que por ahí nos puede servir como punto de partida, titulado Del atraso a la revolución, una reflexión a partir de las independencias americanas, donde además haces alguna consideración respecto de cómo debería encararse, ¿no?, una lectura de la historia, no como, por ejemplo, los procesos de la independencia todo fragmentado, sino hacer una historia total que comprenda, digamos, qué rol empezaba a tener o se esperaba de el continente dentro de un modelo global. Y particularmente dice en un fragmento que esa idea de que todos los países del mundo pueden convertirse en Estados Unidos o avanzar por lo menos del tercer al primer mundo si toman las decisiones, en realidad los ajustes económicos correspondientes, es falsa, y en tanto, insisten, bueno, vos y tu coautor, lo general, el sistema mundial explica las partes, debemos desplazar la cuestión del atraso relativo entre países y regiones al estudio de los modos de producción, la revolución y la transición social. Lo pensaba en términos de esta mentada potencia mundial que alguna vez, desde la perspectiva de Milei, fue Argentina y pretende volver a ser, que desde esta perspectiva, digamos, en principio ni nunca lo fue ni nunca lo podrá ser, ¿no? Entendiendo un poco lo que vos estás estudiando. Sí, es interesante el debate porque, bueno, tiene que ver con teorías del funcionamiento de la historia. Hay algunas teorías que señalan que la capacidad del individuo y sus decisiones tienen un lugar principal. Es decir, entonces suelen enfocarse en lo que se denomina historia política. Hay también historias de empresas. Estuve participando en congresos de historia de empresas porque me interesa mucho tratar de, como señalabas vos, recomponer todas estas diferentes miradas que hay en la historiografía, porque tienen diferentes hipótesis sobre cómo se mueven las sociedades. Entonces algunos plantean, bueno, acá el problema en la Argentina o en otros países de América Latina, que tampoco tuvieron un derrotero que uno podría decir exitoso, equiparable al de Estados Unidos, sobre todo porque se considera que parten de puntos equivalentes, y eso también es debatible, ¿no? Porque, bueno, ambos procesos de independencia, el de Estados Unidos o las 13 colonias, había 13 colonias británicas a fines del siglo XVIII, y las independencias de las colonias hispanoamericanas, se da más o menos en la misma época, ¿no? Fines del siglo XVIII, principios del XIX. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que uno fue para un lado y los otros fuimos para el otro? Entonces algunos dicen, no, el problema está en que tomamos decisiones incorrectas. Y bueno, y después hay un montón de hipótesis. Hay otras que se trasladan más a las características del empresariado, es decir, aquellos que buscaron la famosa burguesía nacional y dijeron, no, el problema era que esa burguesía no era una burguesía industrial que reinvirtiera sus ganancias, sino que era una especie de oligarquía que tiraba manteca al techo, entonces vivía de lujos, vivía. Otros señalaron el papel, por ejemplo, determinante de la renta agraria en lo que es la dinámica del capitalismo argentino. Entonces, en esa lógica, como yo tengo la tierra, vivo de rentas. Y la renta es realmente una categoría económica particular, está incluso en el Capital señalada, no solamente la renta, sino la renta extraordinaria, es decir, aquella renta de una tierra privilegiada, entre comillas, por su ubicación y por su productividad,
ofrece una renta extraordinaria, es decir, mayor a la de otras regiones. Y de acuerdo a cómo funcionan las ramas de producción, en lo que es la producción agraria, no funciona como la producción industrial, donde baja el precio, digamos, de acuerdo al más efectivo, al que mejor produce, sino que ese rentista puede obtener una renta extraordinaria porque no baja en el mercado mundial el precio, sino que se impone ese precio propio. Entonces, bueno, otro ejemplo, ¿no? Digo, estoy tirando algunos ejemplos de teorías para explicar la dinámica. Y cuando nos invitan, por ejemplo, a escribir este artículo en la Universidad de La Rioja, es una publicación de La Rioja, España. Allá está todo, acá está todo duplicado, Universidad de Córdoba, Universidad de La Rioja. Todo. No nos olvidemos que esta región, cuando se conquista, era Nueva Andalucía. El Río de la Plata era, así como está Nueva España en México, acá era Nueva Andalucía. Nos plantean un poco la idea de ver cómo las revoluciones habían tenido un rol en la crisis, en el desarrollo erróneo de los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque bueno, hay cierto hispanismo, ¿no? Hay cierto hispanismo que está influyendo mucho en la academia en España, que señala que bueno, España era un gran imperio de primer orden y que después de las revoluciones de independencia, digamos que ahí empieza el declive. O sea, es como una versión contraria a los que señalan que el atraso sudamericano o latinoamericano es por el atraso español. Eso es medio una idea de que no, el imperio español era, lo cual es cierto, una potencia de alcance global, al igual que el imperio portugués. Solo que a fines del 18 eso era ya bastante discutible con el desarrollo de Holanda, Gran Bretaña, Francia. Pero entonces nosotros tomamos el guante, vamos a discutir el rol de la revolución y hacemos este planteo, ¿no? Y el planteo tiene que ver con que las historias de los países no se explican a partir de la historia de cada país, sino que tenemos que tener un punto de vista global. La historia desde el siglo XV, con la conquista de América, se empieza a convertir en una historia única. Una historia que no puede explicarse el derrotero de qué pasó en Argentina o en Uruguay sin entender Gran Bretaña, sin entender siquiera China, como ejemplo, que era la gran consumidora de la plata que se producía en el Alto Perú, en Potosí. Claro. Es una historia global. Entonces ya hay una primera cuestión metodológica. Bueno, lo que pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay, no se explica por la propia historia nacional, que es ya una cuestión historiográfica importante, porque ¿cuántas historias de Argentina tenemos? Un montón, yo las tengo en mi biblioteca todas, incluso ordenadas desde sus primeros autores, desde Mitre, López, después la nueva escuela histórica, después José María Rosa, nueva historia argentina, historia argentina, historia argentina, historia argentina. Entonces lo que nosotros venimos a enseñar, bueno, ojo, si uno quiere comprender lo que es la Argentina, porque hay una historia de Argentina, por supuesto, nadie puede negar que cada país tiene una historia, pero no nos podemos quedar con lo que ocurre al interior de sus fronteras. Primera cuestión. Segunda cuestión, la historia es de largo plazo. No podemos decir, bueno, la Revolución de Mayo o las revoluciones de independencia y ver del 20 al 25 de mayo, que es otra de las grandes ideas que alguna vez se señalaron y que siguen muy presentes o con cierta presencia en la escuela, en la historia escolar, ¿no? La Semana de Mayo, que se vincula, ¿no? con la efeméride. Claro, ahí ya sería una reducción total, pero más o menos, ¿cuánto de la película tendrías que desarrollar para comprender por lo menos lo que deriva luego en esa revolución? La conquista de América. Desde, claro, 1492. Yo, la materia que doy, justamente, vos señalabas, Historia de América Colonial, hay 3 historias de América en la carrera de Historia. La primera es precolombina, la segunda es la que dicto yo, y la tercera es Historia de América que va hasta el presente. La que dicto yo va desde la conquista hispana hasta las independencias, hasta lo que sería la batalla de Ayacucho, 1824, que es considerado el fin de las guerras de independencia, ¿no? Con el triunfo de Bolívar. Ahora, no puedes entender los enfrentamientos que atraviesa a esas guerras de independencia sin entender el sistema de la economía colonial ni el sistema político del Imperio Español. Y no podés comprender ese sistema si no comprendes cómo fue el carácter de la conquista de América. Y aún insistiría en un elemento más.
generalmente nosotros cambiamos algo que solía predominar en la enseñanza de Historia de América. La enseñanza de Historia de América empezó a ver España, la de América II por lo menos. Entonces todos decían, bueno, la expansión europea. Y todo el mundo, después de la expansión europea, es decir, de España y Portugal, se llegaba a América. Nosotros decimos, no, de ninguna manera. Nosotros seguimos estudiando el desarrollo de las sociedades americanas. Obviamente todos conocemos a los aztecas, los incas, los mayas, pero también otro conjunto de pueblos que habitaban América. Comprender esas civilizaciones, esas sociedades, es determinante para entender después el carácter de las sociedades que surgen posteriormente. Porque no es lo mismo el asentamiento que se produce en el Río de la Plata, en Asunción, que el que se produce en el Perú o que es el que se produce en México, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? No solamente los recursos naturales, porque en un lugar hay plata y en otro no, sino también el tipo de sociedad a la cual los hispanos explotan. Entonces, son temas de largo plazo, diríamos nosotros. Entonces ya estábamos diciendo, primer elemento metodológico y teórico, la historia es global, desde el siglo XV. Segundo, es de largo plazo. Y el tercero es una historia total. Nosotros no podemos hacer... Estoy muy en contra, y es difícil, porque esto es algo central en el CONICET y en todos lados. Vos tenés que poner tu especialidad. Mi especialidad, por ejemplo, en el CONICET, vos la vas a buscar, claro, es la que historia económica. Claro. No, pero se define incluso como más general, subdisciplina. Está la disciplina, historia, claro, no hay ninguna duda, y subdisciplina. Y bueno, está claro, todos nos especializamos en algún ámbito, porque no se puede saber todo. Pero la cuestión que hay un problema en esa especialización. Porque la historia política no existe. La historia económica no existe. La historia de las instituciones no existe. Es un invento nuestro para mirar una parte del pasado. Pero si yo me quedo en esa parte, al igual que antes hablábamos con los países, ¿cómo acá podríamos explicar? Nosotros nos sirve analizar el presente. Tenemos que tener cuidado de no trasladarlo al pasado y cometer errores, de llevar al pasado elementos inexistentes. Pero nosotros somos seres humanos, no tenemos un laboratorio para recrear el siglo XVIII en un laboratorio. Pero nosotros nos damos cuenta hoy, ¿cómo se puede explicar una política sin economía? Es imposible. Y esto antes, de la misma manera. ¿Cómo se explica una cultura sin las instituciones, sin las formas de vida, sin las relaciones sociales? No existe, no es posible hacer historia política. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la necesidad de una historia total. Y en esa lectura de la historia total, que bueno, vos planteas también en otros de los trabajos esta idea de la necesidad como ley suprema, si no me equivoco en la frase, donde, bueno, advertís esto, ¿no? Que muchas veces también lo que pasa tiene que ver con necesidades del momento o de ese sistema más global. Sí, ahí cuando señalábamos de cuáles son las teorías que explican el movimiento de la historia, algunos señalan que es la subjetividad, otros han señalado los grandes hombres, ¿no? Los próceres, otros, bueno. Y otros señalamos esta cuestión de la necesidad. ¿Qué significa la necesidad? Que lo que tenemos que analizar son las características de los sistemas, cómo funcionan, porque esos sistemas tienen un movimiento que uno podría denominar, entre muchas comillas, autónomo o una lógica. ¿Qué significa autónomo? Bueno, uno nace, vamos a volver al presente, uno nace y la gran mayoría de nosotros tenemos que encontrar un trabajo, es decir, ¿qué es la vocación? Bueno, ¿de qué te gustaría trabajar? Y eso llevado a un término de teorización o conceptualización es, vos tenés que convertirte en una mercancía, tenés que encontrar qué le podés vender al mercado. Vos, por ejemplo, sos periodista, otras personas se dedican a otras cosas, pero no, si uno lo conceptualiza es, bueno, ¿de qué manera yo puedo obtener dinero para vivir? Sí, sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, que en esta sociedad nosotros nos relacionamos como personas a través del mercado, a través de las mercancías que producimos, y a veces nosotros mismos, cuando somos trabajadores, nos convertimos en una mercancía, la mercancía es fuerza de trabajo. Ahora, esto que es así característico de este sistema, no fue siempre así. Antes era distinto. Uno nacía en una comunidad indígena,
Bueno, el rol que cumplía en esa sociedad era asignado por la familia, por la tribu. Te decían, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro. Cuando vos nacías en el antiguo régimen, en la sociedad colonial, también terminaba qué familia nacías. Si nacías en una familia de la clase dominante, bueno, si eras una mujer tenías tales opciones: casarte con un gran comerciante, convertirte en monja. Si eras un hombre podías dedicarte a las leyes, continuar el negocio de tu padre. Bueno, hay opciones. ¿Por qué? Porque hay una lógica de cómo funciona esa sociedad. Entonces, lo que necesitamos, ¿por qué como historiadores nos planteamos esto? Porque vivimos en una sociedad y lo que queremos saber es cómo funciona y hacia dónde vamos. Y para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Desentrañar las lógicas sociales, sus dinámicas, cómo se mueven, es, en mi caso, la gran preocupación o la gran cuestión que intento dilucidar a través de la investigación. Y la cuestión de la necesidad es algo apasionante. ¿Por qué lo digo? Porque yo no llegué a ese concepto que vos mencionaste, la necesidad es ley suprema, a través de una teoría previa. Yo lo vi en los propios documentos. ¿Cómo se ve? Se ve a través de diferentes enunciaciones de la misma frase. La ley suprema de la necesidad es ley suprema, bueno, variantes. Y así infinitas. Y era planteado por diferentes sujetos sociales: un comerciante, un funcionario, un hacendado. En diferentes oportunidades, aparecía esa frase en los documentos, en una carta, en un acta del cabildo, en una representación. Entonces, bueno, empecé a decir, bueno, evidentemente este es un concepto que tiene cierta familiaridad, ¿no? Cierto que es recurrente. ¿Y qué significa? Entonces traté de entender qué significaba. Y mi hipótesis es que eso se esgrime cuando los sujetos sociales, generalmente individuos, hacen algo que no les queda otra. Y que generalmente ni siquiera estaban de acuerdo ideológicamente con hacer eso. Entonces esgrimen esa frase: la necesidad es ley suprema. Como si algo por fuera se les estuviera imponiendo más allá de su mera voluntad. Yo creo que ahí tenemos una clave fundamental en la historia, porque vos ves que diferentes sujetos, vamos a dar un ejemplo, ¿quién la esgrime? Cisneros. Este virrey, que fue el último del Río de la Plata, llega en 1809 con la orden de, valga la redundancia, poner orden. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata era un polvorín. Habían estado las invasiones inglesas, sí. Había milicias, habían derrocado al virrey y habían puesto al virrey Liniers, que era el jefe de las milicias. Entonces lo mandan a Cisneros y dicen, bueno, vos poné orden, porque esto es un despelote. El tipo llega acá y lo primero que no lo dejaban entrar, tuvo que venir, se quedó en Montevideo un tiempo, hasta que en Buenos Aires le aceptamos, vení, está bien, te vamos a recibir. Y cuando llega todo el mundo le dice, mirá, vos acá lo que puedes hacer es esto, y un montón de gente le hace diferentes sectores, le hacen el planteo como diciendo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Pero si hay algo que él tenía que volver a recomponer era el comercio, porque Buenos Aires fue siempre una ciudad que vivía básicamente del comercio, de las rentas que obtenía el comercio, cobrando el Estado. Y dice, bueno, pero acá hay que eliminar la influencia británica. Veníamos de una invasión británica, o sea, los británicos de ninguna manera. Pero ¿cuál es la cuestión? Llegan los británicos en 1809, una flota, y dice, queremos comerciar porque somos aliados de España. ¿Cómo aliados de España? Claro, porque en 1808, y vamos con la historia global y la de los países, Napoleón, la Francia napoleónica, la Francia resultante de la Revolución de 1789, había invadido España y Portugal, la península ibérica. Entonces, Gran Bretaña salió en defensa, se alió con España para atacar a los franceses. Entonces, somos aliados. Hay una ley ahora, un reglamento en el cual se nos permite en todos los puertos comerciar con los puertos españoles. Entonces acá Cisneros dice, otra vez, que yo llegué con ciertas órdenes, tenía que hacer esto, me encuentro con esta situación, ¿qué hago? Empieza una consulta, le consulta al cabildo, le consulta al consulado y lee las representaciones de los principales implicados, que eran los comerciantes monopolistas y los hacendados.
Los hacendados, la representación la escribe Mariano Moreno. Los monopolistas, la representación la escribe Fernández de Agüero, que vos mencionaste, que está en mi tesis doctoral. Y bueno, frente a todas estas posiciones, Cisneros dice, bueno, la ley suprema de la necesidad me obliga a abrir y aceptar este comercio con los británicos. ¿Por qué? Porque también tenemos que pagarle a las tropas que están armadas, claro, y que no cobran. No hay plata porque no hay, el comercio con España está bloqueado, entonces necesitamos, no nos queda otra, lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, de esa perspectiva, la avenida de San Martín y el resto de los integrantes de la Logia Lautaro, bueno, lo que fue después la trayectoria aquí, el Plan Continental y demás, ¿qué objetivos perseguía? ¿Qué intereses representaba? ¿Cómo se lee dentro de esa visión de una historia total, global? Bueno, cuando te comentaba que en un análisis de largo plazo, lo que nosotros vemos que ocurre desde la conquista y de que se empiezan a instalar en América los españoles, los portugueses, los ingleses, etcétera, es que se empiezan a desarrollar intereses sociales y económicos en la propia América, que no siempre son coincidentes con los de sus respectivas metrópolis. Bueno, eso en el siglo XVIII, en momentos en que las metrópolis empiezan a enfrentarse en guerras interimperialistas, sobre todo desde 1763, bueno, las guerras que atraviesan a Francia, a Gran Bretaña, a España, ¿qué hacen? Ellos ajustan los sistemas fiscales para obtener una mayor cantidad de masa monetaria para poder mejorar sus ejércitos, sus armadas, los buques, etcétera. Entonces se produce un proceso reformista, ocurre en América, se conoce como reformas borbónicas, en el Imperio Portugués reformas pombalinas, también se dan las mismas reformas en el Imperio Británico. Entonces ese ajuste que se empieza a dar, empieza, según algunas tesis, a generar cierto descontento en lo que se llaman, lo que serían las clases dominantes americanas. Pero lo que podemos ver es que esas clases dominantes también empiezan a tener una lógica de acumulación, que sectores están vinculados a esa península o a esa metrópoli, en el caso de otras regiones, y otros sectores empiezan a darse cuenta que esa metrópoli empieza a ser una traba para el desarrollo de mi interés. En el caso del Río de la Plata, la producción agraria, por ejemplo, se dan, uno puede ver en 1794. Decimos, ¿qué pasó ese año? Bueno, nadie tiene mucha idea. Algo que yo le llamo la batalla del cuero, igual es un episodio bastante estudiado en la historiografía, en el cual se enfrentan en el Consulado de Buenos Aires y se discute si los cueros eran frutos del país o no. ¿Qué significa frutos del país? Había una reglamentación que decía que los frutos del país, los que vendían esclavos en Buenos Aires, podían después exportar frutos del país a cualquier puerto del mundo. No necesariamente a los puertos de la península ibérica, Cádiz, etc. Entonces querían mostrar que si traían esclavos, los cueros los podían llevar a Londres, bueno, el resto de los pueblos de los puertos de Europa, porque le pagaban mejor, le pagaban más precio. Y los monopolistas decían, no, pero los cueros no son frutos del país, no se puede considerar esto, así que bueno, perdón, suena esto. Cosa que pasa, aténtelo si querés. Mariano Schleses, con quien estamos conversando, él es profesor de Historia, investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, seguimos entonces. La cuestión entonces es que esos intereses empiezan a necesitar para su desarrollo chocar contra los intereses radicados en la península. El rey, la monarquía, el sistema imperial, las burocracias coloniales, etc. Lo que se da en el proceso de independencia es una batalla por el valor. ¿Qué es el valor? Bueno, el valor es aquello que se produce por el trabajo humano y que está en circulación a través de mercancías, principalmente, bienes. Entonces, bueno, ¿quién se queda con esta riqueza? Bueno, en el sistema imperial ya el rey se quedaba con el 20% de casi todo, simplemente por ser el rey, ¿no? El quinto se le llamaba, es un impuesto, el quinto de todo lo que se produce para el rey. Después había que comerciar principalmente con los puertos hispanos, eso es lo que señalaba. Había un montón ya de
se filtraban un montón de otros puertos, otros sectores, porque a fines del siglo XVIII ya llevábamos 3 siglos de imperio, con lo cual, atendiendo a toda la crisis que atravesaba el imperio hispano, pero igualmente esto sigue hasta la época de la Revolución. Estas reglamentaciones que a ciertos sectores, clases sociales, como yo las analizo en términos de clase, les impiden su desarrollo. Y bueno, llega un punto en el cual se dan un conjunto de coyunturas, es decir, no tiene que ver con el análisis del largo plazo, sino ya de la coyuntura, del tiempo histórico corto, en el cual esas contradicciones se desatan, se explotan, por decir una manera, salen a la luz abiertamente y conducen a un enfrentamiento que nosotros consideramos una revolución. Las revoluciones no ocurren de manera regular, no ocurren todos los días en la historia. Están muy contadas, son procesos históricos de grandes cambios y entonces, bueno, las revoluciones son aquellos momentos específicos que duran unas pocas décadas, en el cual se transforma ese mundo viejo empieza a morir y un mundo nuevo empieza a nacer, en términos, como decías vos, políticos, económicos, culturales, sociales. Entonces, para comprender San Martín, para comprender a Bolívar, lo primero que tenemos que mirar, desde una perspectiva materialista, es, bueno, ¿a quiénes están ligados, a qué relaciones sociales están ligados estos personajes? Y bueno, en el caso de Juan de San Martín, que era el papá de don José, es decir, el otro día hacíamos el chiste, el abuelo de la patria. Claro. ¿No? Un funcionario español, ¿no? Era un funcionario, claro, porque tuvo un rol central en lo que uno podría denominar, en términos de hipótesis, la acumulación originaria en el Río de la Plata. ¿Qué es acumulación originaria? Es aquel proceso por el cual los productores directos pierden sus medios de producción y esos medios de producción pasan a una clase, la burguesía o futura burguesía. Entonces Juan de San Martín fue parte de lo que fue la expropiación de los jesuitas en 1767. A él le dieron la orden como funcionario militar de ir y expropiar una gran estancia en la zona de Las Vacas, en el Río de la Plata. Fue muy estudiada esa estancia y esto creo que no sé si está señalado en algún otro texto, yo lo señalo. Esa misma estancia fue administrada por el padre de San Martín y por el padre de Belgrano. El padre de Belgrano se llamaba Domingo, venía de Italia, Domingo Belgrano Peri, que también era un gran comerciante y hacendado. Entonces, la producción agraria de cueros tenía un lugar central en esa familia. Y Juan de San Martín, después de hacer esa tarea, por haberla hecha también, es delegado a una zona clave de lo que era el viejo imperio jesuita, que es la zona de Yapeyú. En esa zona hubo una guerra, la guerra guaranítica, porque hubo un momento clave, por eso es importante el largo plazo, cuando, me remonto un poquito más atrás, cuando se descubre, entre comillas, América, España y Portugal se reparten el mundo a través del papado, con el famoso Tratado de Tordesillas. Entonces se divide el mundo en dos. Pero lo cierto es que después los portugueses en el Brasil no lo cumplen el tratado y avanzan, los famosos bandeirantes avanzan. Bueno, en 1750 hacen un acuerdo nuevo, se llama el Tratado de Madrid, por el cual España reconoce todo lo que avanzaron, pero a condición de que Colonia de Sacramento, que era una ciudad creada enfrente de Buenos Aires, la actual Colonia, que está en Uruguay, vuelva a manos españolas. ¿Y por qué era tan importante que eso? O sea, cambiar todo ese territorio que recuperaron o obtuvieron los bandeirantes a cambio de una sola ciudad. Porque el contrabando estaba concentrado en Colonia. Claro. Y la plata que venía del Alto Perú se la chupaba Colonia. Con lo cual era un golpe tremendo para el Imperio Hispano. ¿Eso qué generó? Que con ese tratado se conformó vinieron los militares hispanos y portugueses juntos a delimitar la nueva frontera. Cuando delimitan la nueva frontera, un conjunto de pueblos indígenas guaraníes quedaron del lado hispano, pero otros estaban del lado portugués.
Entonces, ¿esos qué hacían? Le dijeron, tienen un año para trasladarse. Sí, pero ¿cómo nos vamos a trasladar en un año? Era un imperio, vos tenías grandes poblaciones con producciones agrarias, o sea, iban a perder muchísimo. Y si se quedaban del lado portugués, podían ser esclavizados. Entonces empieza lo que es la guerra guaranítica, que lo podemos ver en la película La Misión, Ajá. ese clásico tan hermoso, con esa banda de sonido espectacular. Bueno, finalmente los guaraníes, los jesuitas son derrotados, pero eso da lugar a un proceso que después va a llevar a la expropiación por parte del rey, ahí es donde aparece Juan de los jesuitas. Ahí aparece Juan de San Martín. Y esos grandes propiedades agrarias son traspasadas a sujetos privados, ¿no? Y administradas. Entonces empieza a dar una lógica de acumulación que es distinta, que es radicalmente distinta a la que llevaban adelante los jesuitas. Y que esa lógica empieza a conducir a los sujetos a una necesidad y le imponen una ley distinta a las antecedentes. Empieza a surgir el capitalismo, empiezan a surgir relaciones sociales mediadas por el mercado, como recién estábamos hablando, ¿no? Y los indígenas se empiezan a transformar en potencialmente proletarios. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos huyen, muchos son comidos por los tigres en la selva, otros logran establecerse en el Río de la Plata en pequeñas propiedades, se convierten, entre comillas, en campesinos, pero después tienen que empezar a proletarizarse y vender su fuerza de trabajo para obtener algo de dinero. Es decir, yo tengo la idea de que para estudiar los orígenes de la clase obrera argentina, también tenemos que debatir esta mirada que se circunscribe a la inmigración. 1880, 1890, los argentinos venimos de los barcos. Claro. No es así. Los argentinos venimos de las poblaciones indígenas. La clase obrera argentina nace cuando los pueblos indígenas empiezan a perder su acceso a los medios de producción directo, a la tierra. Y ahí empiezan a tener que encontrar una manera de qué vivir. Claro. Ya como campesinado, proletario. Exacto. Entonces, cuando uno quiere analizar algo que no existe, cuando uno habla de los orígenes de algo, tiene que empezar a estudiarlo cuando eso no existe. No cuando eso ya está, existe y lo puede ver y está claramente organizado, y que incluso tiene ideologías correspondientes altamente desarrolladas. Los inmigrantes que vienen son socialistas, son anarquistas, son comunistas. O sea, ahí la clase obrera está recontra desarrollada ya. Pero si nosotros queremos ver orígenes, tenemos que ver un momento histórico en el cual algo no existe y empieza a existir. Y eso es en el siglo XVIII, para empezar a comprender los orígenes de la clase obrera. Están escuchando a Mariano Schels. Bueno, medio que se nos fue el tiempo, quedan muchísimas cosas por conversar. Te pido, si querés, brevemente, ¿por qué te dedicaste en un libro que entiendo todavía no está publicado en castellano, puede ser? El de Woodbine Parish, específicamente, ¿por qué te posaste sobre su intervención aquí en el Río de la Plata? Bueno, yo estoy estudiando ahora en el CONICET. Mi proyecto es analizar las relaciones entre Gran Bretaña y el Río de la Plata. Se llama la cuestión imperial. Después de lo que es la cuestión colonial, es decir, las relaciones con España, la estudié en el doctorado, después de la Revolución, el debate gira en torno a, bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después se convierten en la Confederación Argentina y después en la Argentina. ¿Qué tipo de relación establecen con las grandes potencias? ¿Es un Estado independiente, plenamente independiente? ¿Es un capitalismo simplemente dependiente o subdesarrollado? ¿Es una semicolonia? Bueno, salió el otro día, está este debate en cuestión. ¿Es un imperialismo de los negocios? ¿Es parte de un imperialismo británico informal? Entonces hay muchas categorías que analizan la relación entre el Río de la Plata / Argentina con las grandes potencias, pero específicamente con Gran Bretaña. Entonces yo me dediqué a eso. Trabajé en los archivos, bueno, hice el proyecto, estoy con eso desde el postdoctorado, luego de que ingresé a carrera de investigador lo continué. Pasé de analizar estrictamente un comerciante británico que era Hugh Dallas, que estaba en el Río de la Plata, se terminó suicidando en 1824 en la Catedral Anglicana de Buenos Aires, porque no le fueron bien los negocios, a un análisis mucho más general. Y en ese análisis general, en los diferentes repositorios británicos, la Biblioteca Británica,
los archivos nacionales británicos, en el archivo de Baring Brothers, que están allá también. Aparece en el archivo de la Sociedad Geográfica Real de Londres un manuscrito que nunca había sido trabajado por la historiografía, que solamente decía América del Sur en su titular. Cuando empiezo a investigar ese manuscrito, descubro que es un texto que solicitó el ministro de Asuntos Exteriores de aquel entonces para uno de los congresos de la Santa Alianza en 1822, en el cual Gran Bretaña tenía que tomar postura frente a las revoluciones de independencia. Entonces dice, bueno, háganme este informe, que yo necesito saber en qué situación están las revoluciones de independencia. Entonces, Woodbine Parish, que era su secretario, le escribe ese reporte. Y es un reporte de inteligencia. Entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta de la importancia del conocimiento a la hora de tomar decisiones políticas. Es decir, una cuestión que yo consideraba más vinculada con el presente, ¿no? Porque todos sabemos que para tomar decisiones políticas hay que conocer. Sí. Aunque algunas fuerzas políticas se vanaglorien de lo contrario. En aquel entonces, Gran Bretaña tenía como cuestión central, ¿cómo conozco lo que está pasando tan lejos de lo que es Gran Bretaña? Entonces se establece todo un sistema, a partir de ese reporte, empieza a desplegarse un mecanismo a través de las diplomacias, de los consulados, etcétera, que busca superar, a través de mecánicas burocráticas del Estado, los informes que llegaban a través de los individuos privados. Porque esos individuos privados, como buscaban la ganancia, mandaban informes que generalmente los beneficiaban a ellos y decían, bueno, la situación es esta, así que acá yo coloqué este préstamo a tanto. Entonces, desde allá, el propio gobierno decía, no, pero este tipo no me está informando objetivamente. Claro, está tratando de señalar una relación particular. Entonces se instala una burocracia estatal que busca comprender o conocer a partir de los intereses generales del Estado, y no de espías particulares, comerciantes, aventureros, etc. Woodbine Parish, que después es el cónsul británico en el Río de la Plata, en 1823 viene y se instala aquí, está durante una década. Yo fotografié todos sus papeles y apenas me pongo a trabajar con este primero, que era el primero que aparece, me doy cuenta que era una bomba, porque ningún británico había señalado nada, en la historiografía argentina no aparecía, y solamente aparecía en una mención de una biografía de Parish que escribió su nieta. Ajá. Pero decía, bueno, él escribió esto. ¡Pum! Nada más. Dije, bueno, vamos a trabajar sobre eso, y esa es la explicación de este libro que salió en la Universidad de Liverpool, y que, bueno, ahora estoy escribiendo un libro más general, lo que es la historia de la inteligencia británica, desde las invasiones inglesas hasta la invasión de las Malvinas. Cómo fue el proceso por el cual los ingleses conocieron lo que ocurría en el Río de la Plata para tomar decisiones políticas y que, bueno, finalmente condujeron al establecimiento de una estrategia política, una estrategia económica y finalmente a la ocupación de las Malvinas. Claro, por eso volvemos entonces al artículo del el origen de esta charla respecto de, bueno, no es Canning o Gran Bretaña quien tiene una cuestión determinante respecto de las independencias, sino todo ese proceso que ya se venía dando, ¿no? Claro, y además lo que vemos, generalmente se suele considerar incluso de una perspectiva de izquierda que el imperialismo decide todo. Es como si fuera una especie de Dios que hace todo lo que quieren. Y cuando vemos la historia no es así. Gran Bretaña fue modificando sus estrategias. Primero quiso conquistar el Río de la Plata, le salió mal, fueron derrotados, se tuvieron que ir. Después quisieron que España vuelva a recuperar sus colonias en 1810, pero dejando al comercio que había con Gran Bretaña. Tampoco ocurrió, porque España, si recuperaba las colonias, no podía permitir eso, por esa necesidad que estábamos hablando previamente. Después intentaron imponer monarquías, repúblicas monárquicas, es decir, como similares a las que hay ahora en Europa. También fracasó. Y finalmente quisieron en 1825 aceptar a una república jacobina, básicamente, es decir, resultado de una revolución armada que se hizo una secesión respecto del rey de España, y eso lo aceptó el rey de Inglaterra, lo cual era peligrosísimo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque la necesidad era ley suprema. Porque no le quedaba otra. Porque los capitales británicos le decían, tenemos fortunas en América del Sur, así que, macho, todo bien con el legitimismo, todo bien con que los reyes... pero nosotros tenemos que defender esos capitales. Y si nosotros no reconocemos a esos estados, si algo nos pasa con esos capitales millonarios que hay en América del Sur, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A España? España no tiene poder ahí.
Quienes tienen poder son ellos. El Estado rioplatense, el Estado de Chile, el Estado del Perú, el Estado de Venezuela. Entonces hay que reconocerlos. Y bueno, a través de Canning, que era un diputado por Liverpool, estaba muy cercano a los intereses comerciales y financieros, se presiona, incluso Canning amenaza con renunciar, de no reconocerse a los estados independientes. Y eso es lo que finalmente ocurre. ¿Y hoy qué podríamos ver en términos coloniales con el vínculo, por ejemplo, de nuestro país con Estados Unidos? Yo creo que lo que vemos es lo que se llama imperialismo, es la política de los grandes capitales, digamos. No hay una relación de subordinación directa a la manera del siglo XVIII, es decir, la idea de una Argentina colonial no me cierra en términos de lo que es el eslogan o semicolonial. Pero sí es evidente que vivimos en un sistema mundial en el cual los capitales más poderosos, que operan a través de instituciones políticas, se imponen frente a otros que son menos poderosos a través de relaciones múltiples, de relaciones políticas, diplomáticas, formales, informales, etcétera. Son esas relaciones las que tenemos que conocer para entender y darnos cuenta que esa idea de que todo lo malo viene de afuera y que Argentina en su conjunto es un país oprimido, no es de todo real. ¿Por qué? Porque hay sectores muy poderosos de la burguesía argentina que está aliada a esos grandes capitales extranjeros. La deuda externa está en tenedores nacionales, con lo cual lo que tenemos que comprender son esas relaciones sociales. Comprender la burguesía argentina, cómo funciona. Y bueno, creo que la dependencia respecto del agro, de la producción agraria, es una de las principales características de la economía argentina y que explican su derrotero. La renta diferencial sigue existiendo, la incapacidad de la Argentina por desarrollar otras industrias competitivas, a pesar de que hay, obviamente está Arcor, está Techint, o sea, hay otras industrias que acumulan a nivel global. Y entonces lo que yo creo que, el otro día creo que lo discutíamos, a partir de mi investigación, que se concentra en las relaciones sociales, los modos de producción, lo que veo es que el capitalismo argentino necesita algo que otras sociedades también apelaron, que para el desarrollo económico necesita una producción centralizada. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años hemos visto que el capital privado no ha logrado alcanzar niveles de acumulación suficiente para competir y para generar un desarrollo que permita, en este contexto, tener un impacto y otorgar a la población condiciones de vida. Tenemos la mitad de la sociedad argentina bajo la pobreza. Entonces, la centralización del capital, la producción planificada, es, creo yo, el camino para que, como primer paso, exclusivamente como primer paso, justamente en esta condición, en esta situación de necesidad que vivimos hoy, para que la Argentina se encamine a la posibilidad de avanzar a un nuevo sistema de organización social y no dependa del FMI, de Estados Unidos, o de China, o de lo que sea, o no dependa entre comillas, porque vivimos en un sistema igual mundial, vas a terminar, ¿no? claro. Entonces las relaciones internacionales no se eliminan, simplemente uno puede cambiar las relaciones de fuerza si mejora la capacidad de lo que tiene para ofrecer, para producir al interior de su espacio nacional. Mariano, vas a estar dando un seminario. Voy a estar dando un seminario de grado para estudiantes de historia, pero también para estudiantes de grado de la Universidad del Sur, y también hay asistentes, es abierto al público, hay personas que se han interesado y se pueden inscribir. El título es Lucha de clases, revolución y transición al capitalismo en el Río de la Plata. Vamos a estar hablando de todas estas cuestiones, arranca la primera semana de septiembre. Y bueno, en la Universidad del Sur, en la página web de Humanidades, o me envían un correo electrónico que está muy disponible ahí en Google, y se inscriben y asisten. Están todos invitados. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos. Mariano Schels es docente de la Universidad Nacional del Sur, investigador del CONICET, estuvo en FM de la Calle.